tardes, en una nueva sesión del ciclo hacia una sociedad del cuidado, donde tenemos el privilegio de tener como ponente a una persona a la que aprecio y respeto desde hace años, muchos incluso, que se llama Eugenia Vieto, a la que no presentaré porque de eso se ocupa el coordinador Francesc Torralba. Pero no me resisto a poner de manifiesto, a destacar un rasgo de Eugenia Vieto que me hace mucha ilusión, que me hace mucha gracia, que es que fue la primera directora de una escuela de negocios de Europa. Y eso a casa nostra. Bueno, pues la primera, lo cual dice mucho de Eugenia Vieto y no dice tanto del sector. Pero en todo caso fue la primera y no sé si sigue siéndolo en este momento. Entonces, antes de pasar la palabra al coordinador, sí querría transmitir un par de observaciones al hilo del tema del que hoy nos hablará la ponente. Uno es lo curioso, lo notable de la polarización creciente que está dando desde hace unos años entre organizaciones que cada vez cuidan mejor a las personas en términos de respeto, dignidad, equidad, promoción del talento, etcétera, que hemos ido aprendiendo, creo, y bueno, y sabremos más de ello después de escuchar a Eugenia. Y hay organizaciones que lo están haciendo mejor cada vez, y a la vez hay organizaciones hipotéticamente modernas desde el punto de vista tecnológico, o no hipotéticamente, tecnológicamente modernas, que explotan y menosprecian a las personas, que ahí se ha generado lo que algunos han bautizado como un neoesclavismo tecnológico. Hay personas en el mundo, también en nuestro país, que son objetivamente desconsideradas como personas con trabajos absolutamente poco dignos desde muchos puntos de vista. Y esta paradoja es curiosa, probablemente nunca en la historia se había dado en esta medida. Y la segunda observación que me apetecía compartir con vosotros es que después de la pandemia, el confinamiento, se ha creado una dialéctica muy interesante entre presencialidad y trabajo a distancia, que es un tema en el que habrá que profundizar, y los sabios, como Eugenia, como Francesc Torralba y como algunas personas de la sala, tendréis que trabajar en ello, porque realmente es muy estimulante ver ventajas e inconvenientes de ambas alternativas. Es una evidencia que la no presencialidad del trabajo a distancia implica ahorro de tiempo y de espacio, que son dos valores o dos bienes deseables, implica mejora en cuanto a la contaminación atmosférica, eso se constató de manera muy clara en todo el mundo en la primavera del año pasado. A la vez suscita interrogantes también muy interesantes en los que valdría la pena profundizar. Sin presencialidad, ¿cómo se produce lo que llaman los sociólogos la socialización por los iguales en el grupo? ¿Cómo se crea sentimiento de pertenencia, conciencia de grupo, sin presencia, a distancia, a través de una pantalla? ¿Cómo se transmite la cultura de organización sin presencialidad? ¿Cómo se desarrollan los valores dentro de esa organización? Los valores de tipo lealtad, confianza, solidaridad, altruismo, insisto, a través del Zoom. ¿En qué medida la no presencialidad favorece o lo contrario, la creatividad, la disposición al cambio? ¿Es mayor o menor en función de la presencialidad? ¿Cómo se producen las relaciones con los clientes, con los ciudadanos, con los administrados, con los beneficiarios en el caso de la entidad del tercer sector? O sea, una anécdota de la primavera del año pasado es que en aquel entonces fuimos muy conscientes todos de que había héroes públicos, perdonad la exageración, pero así los vivíamos: el personal sanitario, el personal de seguridad, las personas que trabajaban en las tiendas donde podíamos seguir comprando víveres. Había héroes. Y pues hay un tipo de héroe que fue muy poco, digamos, publicitado en aquellos días, que fueron personas que trabajan en ONGs próximas a los ciudadanos más desvalidos. Ahí hubo personas del tercer sector que no se confinaron, y no porque no les apeteciera, porque además el promedio de edad de estas personas no es excesivamente juvenil, o sea, no son adolescentes en general,
Bueno, pues muchas de estas personas, miles de ellas, en Cataluña y en toda España y en el mundo, me imagino, renunciaron a confinarse, renunciaron a su seguridad para poder seguir dando servicio presencial a los beneficiarios de sus actividades porque necesitaban este tipo de proximidad. Bueno, realmente es un tema muy interesante que tiene que ver, o sea, de manera más indirecta, con cómo las organizaciones cuidan a las personas que en ellas trabajan. Y sin más, le paso la palabra al Francesc Torralba para que nos presente a la ponente de hoy. Muchas gracias. Doncs moltes gràcies, Jaume. Muchas gracias, Jaume. Bienvenidos. Buenas tardes a todos, doctora Vieto. Antes de presentar a la ponente de hoy, me gustaría situar esta ponencia en el conjunto del ciclo. Hemos tenido el paréntesis veraniego y hemos estado pues, casi 2 meses sin actividad en este ciclo. Y es bueno enlazar con todas las distintas ponencias que han tenido lugar. El ciclo tiene un foco, una palabra clave, que es cuidar, cuidado, hacia una sociedad del cuidado, ¿no? Y hemos tratado de aplicar ese ejercicio a distintos ámbitos. Cuidado de la naturaleza, el cuidado de las instituciones democráticas, el cuidado de la convivencia, el cuidado de uno mismo, ¿no? Y de lo que toca hablar hoy es del cuidado de las personas en las organizaciones, que nos parecía un tema imprescindible en un ciclo, dado que gran parte de nuestra vida se desarrolla en organizaciones de distinto tipo, mercantiles, no mercantiles, pero de distinto tipo, ¿no? Y por lo tanto sería poco inadecuado tratar el ciclo sin pensar cómo y de qué manera cuidamos a las personas en las organizaciones. Sobre todo teniendo en cuenta al menos 2 rasgos que tienen las organizaciones, especialmente las mercantiles, ¿no?, en nuestro mundo, ¿no? El primer rasgo es la velocidad. Lo ha subrayado filósofos muy relevantes, ¿no? Paul Virilio, ¿no?, Hartmut Rosa, ¿no? La velocidad en los procedimientos, ¿no?, la velocidad en la actividad, ¿no?, que tiene sus consecuencias, ¿no?, de todo tipo, ¿no? Y que esa velocidad, segunda característica, va unida a otro elemento que es el imperativo del rendimiento. Usted tiene que rendir, ¿no?, lo más rápidamente posible. Eso naturalmente tiene sus consecuencias, ¿no? Desgaste, burning out, fenómeno de los quemados, bajas laborales, desánimo, lo que exige liderazgos de otro tipo, ¿eh? La fórmula liderazgos fundados en el cuidar también se articula mucho en la bibliografía sobre ética de las organizaciones, ¿no? El denominado caring leadership, ¿no?, un liderazgo que tiene como finalidad cuidar a las personas que hacen posible la vida de una organización, ¿no? Ya, esto es fácil decirlo, pero esto, ¿cómo se hace?, ¿no? ¿Cómo cuidamos a las personas en un entorno hipercompetitivo, casi diría darwinista en muchos casos, donde además se produce un fenómeno creciente de sustitución de persona por el factor robot o máquina, ¿no? Personas que desaparecen de las organizaciones y organizaciones sin personas prácticamente, ¿no? Claro, en este escenario, pensar esta cuestión a fondo requería de una persona como la doctora Vieto, porque ahora presento a la ponente, ¿no? Por un lado, en su perfil, en su currículum, hay una solvencia académica, doctora en ciencias empresariales, una larga trayectoria docente e investigadora, que la avala, como conocimiento de este ámbito, además de directora general durante tantos años en ESADE, Universidad Ramon Llull, ¿no? Pero por otro lado hay la experiencia práctica, ¿no?, de vinculación a organizaciones muy distintas, ¿no?, de todo tipo, desde Endesa hasta un patronato de organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro que participan activamente en la mejora de la sociedad y la calidad de vida de grupos vulnerables, ¿no? Eso no es habitual, ¿no? Por lo general tenemos académicos en la Torre de Marfil haciendo papers para congresos y journals de primer cuartil, pero no han pisado el terreno, la arena, lo que pasa en los entresijos de las organizaciones, ¿no?,
los sufrimientos, dolores, padecimientos que hay, ¿no? Y luego tenemos el otro perfil, que es el que está enjaulado en la organización, en una vida activa, digamos, excesiva, hipertrofiada, y que le resulta enormemente difícil elevarse y teorizar, ¿no? Y pensar cómo salir de ese atolladero, ¿no? Entonces nos parecía, Eugenia, que eras la persona para ayudarnos a reflexionar sobre eso colectivamente, sobre todo por tu experiencia y tu currículum, que es conocido por muchos de aquí, y por eso te agradecemos tu presencia y queremos escucharte. Bienvenida. Muy bien. Buenas tardes a todo el mundo, a los que estáis aquí y a los que luego lo verán por diferido. Muchísimas gracias, Jaume, gracias, Francesc, por vuestra amable introducción. Yo lo que he hecho durante vuestras palabras ha sido tomar nota, un montón de notas, porque planteáis preguntas. En la introducción habéis planteado preguntas muy importantes que además nos invitan y me invitan a mí a esta intervención que voy a tener ahora y que traigo escrita, a decir, lo tengo que repasar porque tengo que añadir esta pregunta o tengo que añadir esta reflexión, por lo cual muchísimas gracias de verdad por vuestra introducción. Pero también gracias por haber tenido, yo diría, la visión, no tanto la valentía, sino la visión de organizar esta serie de seminarios, esta serie de ponencias, esta serie de sesiones alrededor de la sociedad del cuidado. Ciertamente, Jaume, yo soy de esas generaciones, de esa generación de mujeres que nos ha tocado ser la primera mujer y seguro que aquí en esta sala hay algunas y algunas las estoy viendo que también le ha tocado ser la primera Pero bueno, el mundo va avanzando, hoy no vamos a hablar de igualdad de género, otro día podemos hablar de ello, pero hoy no vamos a hablar de esto. Yo quiero empezar felicitando a la Fundación La Caixa y al Club de Roma y a vosotros dos, de verdad, muy sinceramente, por haber organizado este ciclo. Como han resaltado los ponentes que me han precedido, los brillantes ponentes que me han precedido, dedicar tiempo y espacio a articular un discurso riguroso alrededor del cuidado representa como una especie de oasis de esperanza en estos tiempos en los que la humanidad está sacudida por tantos sucesos amenazantes. Y me refiero, por ejemplo, a una pandemia global que parece que no acaba, parece que no conseguimos darle un punto final. Conflictos geopolíticos que ponen en jaque el orden mundial y que amenazan la vida y los derechos más básicos de muchas personas y en especial de los más vulnerables, como son las mujeres. Y también momentos en los que vemos desastres naturales que tienen en gran parte o en toda parte su origen en la crisis climática. Una crisis climática que o bien no sabemos o bien, más bien diría yo, no queremos solucionar. Ciertamente nos toca más que nunca incorporar a nuestro esquema de valores y al de las organizaciones el cuidado de los demás y de todo lo que nos rodea. Como dice Victoria Camps en su última obra, tocan tiempos de cuidados. Nos toca huir de un individualismo que solo persigue el éxito propio. Nos toca pensar en lo que es bueno para las personas que nos rodean y para el planeta. Solo así nos podremos convertir en buenos ciudadanos, en el sentido que describe Víctor Lapuente en su libro Decálogo del buen ciudadano, cómo ser mejores personas en un mundo narcisista. Por lo cual, realmente felicidades por haber articulado este programa. Y ojalá todas las ideas que se van desgranando a lo largo de las distintas sesiones encuentren eco en los diversos estamentos y niveles de la sociedad. Yo la verdad es que cuando Jaume me llamó para que participara en este programa con este tema, me sentí de entrada privilegiada por participar en el ciclo, pero al mismo tiempo también el vértigo. El vértigo que tú, Francesc, debes entender muy bien lo que estoy diciendo, porque yo no pude asistir a los eventos presenciales,
Por lo del autocuidado. Soy una persona vulnerable para el COVID y me pasé prácticamente no sé cuantísimos meses, no confinada, pero sin ningún tipo de actividad social. Pero he visto todas las intervenciones. Las 10 que me preceden son magníficas. Pregunta que me hago, ¿estaré a la altura? Porque claro, el listón lo pone en alto y yo no sé si a ti te pasa, Francesc. Yo me he pasado la vida enseñando y hablando en público. Y tengo que deciros que en todas las ocasiones hablara a un auditorio de 200 personas, hablara para una entrevista en la radio, hablara para un seminario de 10 alumnos o de 50, siempre he tenido aquella sensación de inseguridad, más o menos grande, y además los que me conocen, que aquí hay algunas personas, incluso compañeros míos de ESADE, saben que lo que digo es cierto, aquella sensación de ay, ya llega el momento. Mi ponencia trata sobre el cuidado de las personas en las organizaciones. Y como decías en la presentación, incorpora por un lado lo que sabemos hoy de la manera y estilos de dirigir organizaciones y personas y por otro lado reflexiones sacadas de mi propia experiencia, dirigiendo grupos de personas, unidades en ESADE, fuera de ESADE y sobre todo el doctorado en dirección de personas que supuso 8 años de dirección de ESADE como la primera mujer dirigiendo una institución en una época que no fue nada sencilla, pero en la que aprendí un montón de cosas y aprendí también a base de algunos errores que seguro que cometí. Pisar el terreno, decías, pisar el terreno, es así. Y ahora he llegado a este punto, quisiera prevenir a la audiencia de que a lo largo de mi intervención puedo dar en algún momento sensación de excesivo buenismo e ingenuidad. No es esta mi intención, al contrario. Conozco bien las contradicciones a las que se enfrentan las organizaciones, entre las ganas de hacer bien las cosas, porque es verdad, hay muchísimas empresas, muchísimas organizaciones que quieren hacer bien las cosas, y realidades que parecen ir en la dirección contraria. Y por tanto, puede parecer un tanto ingenuo lo que voy a decir a continuación. Pero si no marcamos sendas por las que sabemos que hemos de transitar para construir un mundo mejor, un mundo más justo, un mundo más equilibrado, por difícil que sea el camino, no conseguiremos que nuestras sociedades avancen en la dirección correcta. Por tanto, soñemos, por tanto, pongámonos metas ambiciosas. Voy a estructurar mi intervención en 4 partes. En primer lugar, hablaré del cuidar en las organizaciones como idea que va más allá del cuidado de las personas. En segundo lugar, y es quizás a la parte que le dedicaré más tiempo, hablaré de cómo ha evolucionado la gestión de las personas a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo. En tercer lugar, me centraré en el liderazgo basado en las emociones, que yo pienso que empieza a ser una antesala a lo que sería liderar cuidando. Y finalmente, tocaré o esbozaré una agenda para la excelencia en la calidad de las relaciones entre las personas en las organizaciones. Y lo haré desde una parte de líneas más generales de actuación. No entraré en el detalle de recetas concretas de cómo hacerlo. Yo creo que esto es importante, evidentemente, pero pienso que no era tanto el objeto de la intervención de hoy. Bien, cuidar en las organizaciones, un concepto que va más allá de las personas. Y me voy a salir un poco del guión que marca el título de la sesión, el cuidado de las personas en las organizaciones. Y dije, no puedo hablar solamente de esto. ¿Por qué? Porque tengo que hacer una breve referencia a la responsabilidad que tienen las organizaciones, cualquier organización, y luego hablaré de lo que quiere decir cualquier organización, de cuidar no solo a las personas, sino también a la propia organización y a su entorno, porque las 3 entidades forman de una manera absolutamente indisoluble y en un perfecto continuo forman parte de un constructo mayor. En efecto,
Para poder cuidar a las personas necesitamos tener una organización sana y sostenible. Y al mismo tiempo, si los empleados se sienten cuidados, como luego explicaremos lo que quiere decir sentirse cuidados, contribuirán al buen desempeño de la organización. Finalmente, cualquier entidad tiene un deber inapelable que es cuidar el entorno social y el entorno medioambiental en el que opera. Visto desde esta perspectiva, el cuidado debería consolidarse como un valor presente en las empresas e inspirador de las decisiones y la cultura de las organizaciones. Y sin embargo, si ustedes hacen el ejercicio que yo hago a menudo y que preparando esta ponencia estuve haciendo, estuve consultando las declaraciones de valores de una multitud de empresas y la palabra cuidado no la encontré en ninguna. Con lo cual, primera reflexión, ¿no? Es decir, esto que estamos hablando y que habéis estado hablando de una manera tan brillante, ¿no? durante estas sesiones, esta palabra cuidar, ¿por qué no está en las declaraciones de valores? Voy ahora a hablar bien de mi institución, porque me he pasado la vida ya, he sido estudiante, profesora, directiva y directora, y entonces me permito traer aquí, y aquí está mi antiguo decano, Roberto Ornavey, al que le decía, Robert, hablar delante de mi antiguo decano realmente me causa una especie de respeto especial. Menos mal que luego no me tiene que poner nota. Sí. Pues bien, voy a traer aquí uno de los 5 valores de la Declaración de Valores de ESADE, que fue aprobada en el 2008, hace 13 años. Y que hay algo parecido a lo del cuidado, de una manera muy incipiente. ¿Qué dice? Uno de los valores. Contribuir al bien común, 2 puntos, y lo define. Y Valeria, que también es compañera mía de ESADE, va diciendo que sí porque le suena el 5º valor, creo que es el número 5. Contribuir al bien común para ESADE significa ser consciente de que la obtención del propio bien no puede desligarse del bien de toda la comunidad y que, por tanto, ha de reflejarse en actitudes de respeto y responsabilidad hacia la comunidad. Jaume, hablabas de la cuestión respeto, ¿no? Me gusta esta declaración porque confiere a la palabra cuidado una propiedad multidimensional y multidireccional. Porque normalmente cuando pensamos en el cuidado, estamos pensando del cuidado del jefe hacia sus empleados. Y en cambio aquí afecta, o por lo menos lo esboza, afecta a toda la comunidad y va en todas las direcciones, de los jefes hacia sus empleados, de los empleados entre sí y de la organización hacia sus stakeholders. Y no olvidemos que hoy en día las organizaciones cada vez más son más pequeñas y trabajan con stakeholders. Y por tanto, hemos de tener una mirada más amplia. No solamente cuidamos a la gente que tenemos en nuestros edificios, hemos de cuidar también a todos nuestros stakeholders, ¿no? Por tanto, contiene también la necesidad de generar culturas no competitivas, sino cooperativas. Porque en las culturas competitivas, bien lo sabemos, y todos seguro que nos viene a la cabeza alguna organización que conocemos muy competitiva, donde la cultura es la competitividad. En las culturas competitivas, cada persona busca su propio éxito, aunque sea en detrimento del bienestar, ya no solamente del éxito, sino del bienestar y de los derechos de los demás. He citado este ejemplo del valor de la Declaración de Valores de ESADE porque introduce, solo lo introduce, no está hablando de cuidado, pero de alguna manera introduce algo de lo que queremos decir cuando hablamos del cuidado en las organizaciones. ¿Qué significa cuidar? De las múltiples definiciones que podemos dar al vocablo cuidar, yo propongo la siguiente. Cuidar persigue promover la dignidad y los derechos de las personas. Y creo que complementa lo que Francesc apuntabas en tu magnífica alocución del mes de octubre pasado, en la que decías más o menos, si me equivoco te agradeceré que me corrijas, decías, el cuidado en definitiva busca estar atentos y anticiparse a la vulnerabilidad de las personas,
proporcionarles herramientas y acompañarlas en su proyecto vital. Entonces, claro, cuando uno dice, ¿qué recetas hay para introducir el cuidado en las organizaciones? Es que en esta definición ya están todas. Es que en esta definición ya están todas. De esta definición puede salir una agenda del cuidado en la organización. Pero más allá de los significados, yo he aprendido que cuidar es un acto propio de la especie humana. Y sí, Jaume, como tú decías en una también de las sesiones, difícilmente sustituible por las máquinas. Es un acto propio de la especie humana. Sabemos cuidar. Los seres humanos sabemos cuidar. Y es más, necesitamos ser cuidados, incluso los que dicen que no. También he aprendido que cuidar a alguien puede parecer un acto desprendido, un acto generoso. Pero he experimentado, y ya no solamente en mi vida profesional, sino en mi vida personal, que cuidando se recibe mucho más de lo que se da. Y es que a mí me ha tocado, desde que tenía 14 años, gran parte de mi vida ha transcurrido cuidando a las personas de mi entorno, padres, hermanos e hijos, en situaciones especialmente vulnerables, en momentos especialmente difíciles para ellos. Por lo que esta experiencia personal, más allá de la profesional, también me inspira mucho en lo que he ido construyendo para el día de hoy. Conforme iba asumiendo responsabilidades profesionales, me convencí de la importancia de cuidar, de preservar la dignidad y los derechos de las personas que trabajaban conmigo o bajo mi dirección, de estar atenta a sus necesidades y ayudarlos a crecer. De una manera inconsciente, intenté trasladar al ejercicio de la dirección de personas lo que había aprendido cuidando a los demás. Sé reconocer cuando no lo he hecho bien. Y a veces quisiera mover la moviola para atrás para rectificar, pero sabemos que, por desgracia, esto no es posible. Estoy hablando de organizaciones como si se tratara de un conjunto homogéneo, y esto no es así. La Real Academia Española considera, definición dada por la Real Academia Española, una organización como una asociación de personas que se relacionan entre sí y utilizan recursos de diversa índole con el fin de lograr determinados objetivos siguiendo un conjunto de normas. Es una definición fría, correcta, pero no captura la esencia de lo que es una organización. Es una asociación de personas. Los que hemos desarrollado nuestra carrera académica y profesional en el entorno empresarial tenemos a menudo tendencia a la simplificación y asociamos al concepto organización a la palabra empresa. Esta confusión se alimenta, entre otras fuentes, del nombre que reciben los grados universitarios de ADE, Administración y Dirección de Empresas, o en inglés, Degree in Business Administration, empresa otra vez. Incluyen la palabra empresa como si fuera esta la única opción de salida. En cambio, un porcentaje nada despreciable de los graduados en estas carreras universitarias acceden a puestos en instituciones públicas, en fundaciones, en hospitales, en centros de educación, en ONGs, etc. Hablaré de ello más adelante, pero a pesar de que todas las organizaciones tienen características comunes, sus fines y su cultura difieren muchas veces en gran medida. No es lo mismo dirigir un hospital. Aquí hay una persona que está muy vinculada con la dirección en el sector sanitario. No es lo mismo dirigir un hospital que dirigir una empresa tecnológica. Y no es lo mismo dirigir una empresa tecnológica que dirigir un museo. Por tanto, estas diferencias hay que tenerlas en cuenta y es difícil a veces generalizar. Algo común a todas ellas es que organizan y gestionan recursos. Y es precisamente en el capítulo recursos donde la literatura tradicional ha incluido los recursos humanos junto a las máquinas, los edificios, los recursos económicos y los tecnológicos, habiendo recibido igualmente un tratamiento mecanicista y de procesos. Hasta hace bien poco, la gestión de los recursos humanos en las organizaciones se ha solido ocupar principalmente de la selección, compensación, organización y formación del personal. Lo más parecido al cuidado eran los esfuerzos para motivar a las personas,
pero siempre con el fin de aumentar la eficiencia, la performance general. Voy ahora al segundo punto. ¿Cómo ha evolucionado la gestión de las personas en las organizaciones a lo largo del tiempo? ¿Qué ha sucedido a lo largo de la historia? Ha transcurrido más de un siglo desde la publicación en 1911 de Principles of Scientific Management por Robert Taylor. Yo lo estudié, cuando me lo explicaron cuando yo hacía mi carrera de Administración de Empresas en ESADE. Taylor fue el creador del Taylorismo, método que fue definido, esta es la definición que daba Taylor, como organización científica de trabajo. En síntesis, el Taylorismo se basaba en la aplicación de métodos científicos al estudio de la relación entre el obrero y las técnicas modernas de producción industrial con el fin de maximizar la productividad y eficiencia de la mano de obra, de las máquinas y herramientas, todo junto, mediante la división sistemática de las tareas. Para el Taylorismo, los recursos humanos eran una pieza más del engranaje. La película Tiempos modernos de Charlie Chaplin describe de una manera magistral, no desprovista de ironía, la esencia del Taylorismo. Y todos tenemos la imagen de Charlotte dándole a los tornos aquellos y a las máquinas a lo largo de la película. Eran aquellos, principios del siglo XX, eran tiempos en que el objetivo principal, por no decir único, de las empresas era obtener beneficios y repartir dividendos entre sus accionistas. Eran tiempos, por otro lado, en que todo lo que se producía se vendía. Se trataba, por tanto, de producir el máximo número de piezas en el menor tiempo posible. Eran tiempos en que las empresas, como me recordaba el otro día en una comida Jaume Lanaspa, en aquella época las empresas tenían jefes de personal. Los jefes de personal, ¿de qué se ocupaban? De contratar, de vigilar, de despedir y de pagar la semanada o la nómina mensual. Lo que entendemos hoy por cuidado quedaba absolutamente fuera de los principios del Taylorismo. Esta concepción está afortunadamente casi completamente, y digo casi completamente superada, por lo menos en nuestro entorno. E insisto en lo del casi, porque hay países y entornos laborales en los que esta realidad existe todavía. A veces tenemos la tendencia, y abro aquí un paréntesis, incluso cuando hablamos de todo el tema de igualdad de género, a todas las afirmaciones que hacemos, pensad en nuestro mundo desarrollado. Y no pensamos en lo que está sucediendo más allá de nuestras zonas de confort, es decir, de nuestra querida Europa. Hoy todavía los principios del Taylorismo suelen inspirar a las maquilas de Centroamérica, a los talleres de India, a las minas en África y a algunos sectores también en España y en el resto de Europa. Pero bien, desde los trabajos de Taylor, lo que sí es cierto, y los trabajos de Taylor supusieron una verdadera revolución en la gestión y organización de miles de empresas de todo el mundo. Pero desde entonces, la pregunta que se han hecho investigadores desde sus torres de marfil, directivos tocando el suelo, ¿no?, y empresarios, es cómo conseguir que las personas desempeñen su trabajo de manera que la empresa pueda cumplir sus objetivos y consiga mejores resultados que sus competidores. La evolución de las políticas de recursos humanos a través de las distintas escuelas de organización han ido avanzando sobre la base de dos premisas importantes que parecen obvias, pero que conviene recordar de vez en cuando. La primera es que los recursos humanos son personas, es decir, son seres que poseen unos recursos únicos, en forma de conocimientos, habilidades y aptitudes, y no pueden ser gestionadas de la misma forma que los otros recursos. Yo recuerdo cuando yo he dado clases de estrategia empresarial y coges los libros de estrategia, recuerdo la gráfica, el momento de la implementación de la estrategia, una de ellas es recursos, y pone las bolas del mismo tamaño y puestas de la misma manera, humanos, económicos y tecnológicos. Por tanto, yo creo que la primera premisa es eso, los recursos humanos son seres, son personas que poseen unos recursos únicos.
La segunda premisa es que no todas las formas de organización persiguen únicamente maximizar el beneficio. Preparando esta intervención, hice una relectura de algún trozo del libro Economía, Organización y Gestión de la Empresa, publicado en 1992 por los economistas Milgrom y Roberts. Por cierto, el primero, Milgrom, fue Premio Nobel de Economía en 2020 por su aportación al mercado de las subastas. Releyéndolo, he descubierto reflexiones que me pasaron por alto cuando me tocó estudiarlos durante mis cursos de doctorado y que quiero citar aquí porque considero que establecen una llamada desde la teoría económica a una forma diferente de entender la empresa y la gestión de los recursos humanos. Después de un larguísimo capítulo sobre cuáles son los fines y objetivos de las organizaciones, concluyen que éstas no siempre persiguen maximizar el beneficio. Y esto es importante, porque luego yo también lo he visto a lo largo de mi experiencia y estando en diferentes patronatos, consejos de administración, etcétera, cómo el objetivo de la organización es maximizar el beneficio, cada vez va siendo más matizado. Pero bueno, hay además organizaciones, por poner un ejemplo, las empresas familiares buscan por encima de todo perdurar en el tiempo a través de las generaciones. No les importa en un momento dado perder dinero, no tener beneficios y no repartir dividendos a sus accionistas, que suele ser gente de la familia. En segundo lugar, otro ejemplo, las entidades sin ánimo de lucro, lo que buscan es tener un impacto que va más allá de lo económico. Los hospitales quieren curar a los enfermos, no miran tanto la cuenta de explotación, o no debieran mirar tanto la cuenta de explotación. Sabemos que no siempre es así. Y las universidades tienen como objetivo central preparar a sus estudiantes para que puedan avanzar en sus carreras profesionales. En consecuencia, la gestión de las personas adquiere características diferentes en cada una de estas formas. En otro capítulo, el dedicado a la gestión de los recursos humanos, Milgrom y Roberts afirman tímidamente que un enfoque puramente económico basado en la productividad es incompleto, ya que se trata de personas y de las relaciones entre ellas. Sin embargo, cuando uno lee los capítulos que tratan sobre este tema, su enfoque no va más allá de las políticas tradicionales de gestión de los recursos humanos, es decir, motivación, promoción, desarrollo y, sobre todo, y en esto han trabajado muy a fondo y han desarrollado cantidad de teorías, que además en un momento dado han producido algunos efectos no deseados. Y, sobre todo, diseño de incentivos que permitan que los objetivos de los empleados se alineen con los de la empresa. Sus trabajos sobre los incentivos son bien conocidos por todos los economistas. Estamos hablando de 1992, hace 20 años solamente. Unos años antes de la obra de Milgrom y Roberts, en el 1976, Charles Handy, que era un filósofo irlandés, uno de los grandes pensadores del management, heredero humanista de Drucker y especializado en comportamiento y gestión organizacional, publicó Understanding Organizations, una obra que marcó un punto de inflexión. En ella el autor afirmaba que necesitamos ser conscientes de que las organizaciones no son objetos, son microsociedades, o sea, no solamente una asociación de personas, son microsociedades. Y los que las dirigen han de entender y conocer las necesidades y motivaciones que hay detrás de cada una de las personas que trabajan en ella, sea cual sea su posición en la jerarquía. ¿Cuáles son sus contextos personales, sus contextos familiares, sus situaciones, sus miedos, que no se atreven a confesar además, sus aspiraciones? Solo así, dice Handy, la empresa es capaz de motivar a sus empleados para que den lo mejor de sí mismos. Voy ahora al tercer punto, el liderazgo basado en las emociones. Voy a citar por último a Richard Boyatzis. Richard Boyatzis ha sido profesor colaborador de SADE y todavía colabora de vez en cuando con nosotros. Hemos aprendido muchísimo
de él los que hemos tenido la suerte de coincidir en el tiempo. Es un profesor experto en teoría de las organizaciones, inteligencia emocional y liderazgo. Y hace ya un par de décadas, Boyatzis definió varios estilos de liderazgo y sentó las bases de un estilo basado en las emociones, no en las jerarquías, no en el ordeno y mando, no en el dominio técnico. Un liderazgo que busca entender a cada persona, a cada una de las personas de la organización. Un liderazgo que cuida, un liderazgo al que le pone el adjetivo de liderazgo resonante y que se caracteriza por empatizar con las personas, ser sensible a sus problemas. Un liderazgo que busca crear un clima de armonía. Qué bonita palabra la palabra armonía, cuando el pensar en la organización que quiero crear un clima de armonía. Yo que soy una gran amante de la música, estaba escuchando mientras preparaba esto el adagio de una sonata de Beethoven y yo decía, esto es armonía, esto realmente te llena de paz con el mundo en general, ¿no? Y encontramos un buen ejemplo de este liderazgo que para mí de verdad es una clara antesala, inspiración, invitación a lo de la ética del cuidado en las organizaciones. Y el buen ejemplo lo encontramos en Jacinta Ardern, primera ministra de Nueva Zelanda, que se ha convertido en un espejo en el que quisiéramos mirarnos, por la manera como ha gestionado la pandemia sanitaria o algunas crisis especialmente complejas, como la que vivió su país, a raíz del atentado terrorista contra la comunidad musulmana. Su frase, ellos son nosotros, qué simple, 3 palabras, ellos son nosotros. Fue un claro ejemplo de lo que significa ponerse en el lugar del otro, gestionar en base a las emociones. De ella se ha dicho que no predica a la gente confía en ella porque despierta empatía. Y la clave hoy en día del liderazgo empresarial, liderazgo político, liderazgo social, es que la gente confíe en el líder. Esta sensación de confianza. Dices, Jacinta Ardern ha conseguido que la gente confíe en ella. Bueno, pues esta evolución, evidentemente, no he querido entrar en otras escuelas para seleccionar las que a mí me parecían más relevantes. Esta evolución en los estilos de liderazgo y en la concepción de las organizaciones ha venido acompañado de la evolución en los sistemas de dirección estratégica y en la aparición de conceptos como son misión y visión, hoy sustituidos o complementados por un nuevo vocablo que están utilizando todas las organizaciones, el propósito, la raison d'être, el por qué se hacen las cosas. Es bastante parecido a lo de antes, pero bueno, va añadiendo capas y va adquiriendo conceptos adicionales, ¿no? Por otro lado, en los últimos años, el lenguaje empresarial está incorporando la idea de beneficio social y objetivos no financieros en sus estrategias. No solamente las fundaciones, que conozco bien porque estoy en la Junta Directiva de la Coordinadora Catalana de Fundaciones. Y entonces, sé bien que las fundaciones lo ponen en sus objetivos, ¿no? Beneficio social, objetivos no financieros, ¿no? Pero es en esta nueva manera que las empresas mercantiles, las sociedades limitadas, las sociedades anónimas, van incorporando cada vez más, algunas poco, otras mucho más, esta idea de beneficio social, de objetivos no financieros. No olvidemos que en muchos casos es porque hay una regulación que dice que tienen que presentar un informe no financiero junto con el informe financiero. Pero es igual, acaba siendo como una especie de mancha de aceite que hace que también las que no están obligadas por ley a hacerlo, lo van incorporando en sus estrategias, ¿no? Y es en este contexto donde se encuadran los planes medioambientales, las actividades de cooperación social o las políticas de personal, entre las que se cuentan las de diversidad e inclusión. Pero además, las empresas, conscientes de que los recursos humanos son, por encima de todo, personas que tienen y desarrollan unos recursos, es decir,
Personas con recursos versus recursos humanos. Y esto me lo hizo ver cuando yo era directora general, tenía una secretaria que no se callaba, que decía lo que pensaba, que es lo que agradeces de una persona que depende de ti, que las cosas te las diga directamente, que no las diga detrás, ¿no? Y me decía, oye, esto del Departamento de Recursos Humanos está muy mal, porque al final no somos recursos humanos, somos humanos con recursos. Y lo tenía así en su corcho, puesto en letras grandes. Y son aquellas cosas que dices, lo que llegas a aprender cuando tú dejas que la gente exprese y diga lo que piense, con respeto, pero que lo diga, que no se lo quede para adentro, ¿no? Pues bien, son personas de vital, los recursos humanos son de vital importancia para la evolución exitosa de la empresa, o sea, como estamos cansados de oír, son el mejor activo, son nuestro mejor activo, son las personas, ¿no? Y entonces las empresas han empezado a sustituir, y me parece interesante observarlo, la expresión departamento de RH por departamento de personas. Al igual del cambio que supuso pasar de jefatura de personal a departamento de recursos humanos, cambiar este último, terminología, por el de dirección de personas, es en mi opinión una señal importante, por lo que supone de considerar de una manera explícita a los empleados no como recursos productivos, sino como personas que tienen unas necesidades mucho más complejas que las de recibir un salario a cambio de su trabajo. Dirigir organizaciones es dirigir personas, y nada más que dirigir personas. Y la gestión de las personas es uno de los retos más difíciles e importantes a los que se enfrenta un líder. Y está claro que esto lo aprendes en el aula, lo aprendes en seminarios, lo aprendes en cursos para directivos, pero lo aprendes también reflexionando, lo aprendes escuchando lo que dicen los filósofos, lo que dicen los psicólogos, lo que dicen las personas, ¿no? La gestión de las personas, decía, es uno de los retos más difíciles, especialmente en un contexto en que las organizaciones se han ido haciendo más complejas también, más necesitadas de talento. Y los entornos en que desarrollan su actividad se han vuelto más inciertos, más volátiles, más ambiguos. La lucha por atraer y retener talento es otra expresión que solemos oír en muchos discursos. Se ha convertido en el mantra de la empresa del siglo XXI. En una época, además, en la que los jóvenes no se mueven ya únicamente por ganar mucho dinero y tener mucho poder. Y todos conocemos, todos tenemos hijos, todos conocemos jóvenes que dicen, yo no persigo únicamente, y en esto ha habido una evolución en la juventud. Cuando yo estudiaba mi carrera, más o menos la idea que tenías era tener un buen puesto, tener un buen salario. Lo del poder había gente que lo deseaba más que otros, pero hoy en día ganar mucho dinero y tener mucho poder ya no es la agenda única de muchos jóvenes. Por tanto, la atracción de talento ha de tener en cuenta esta manera de pensar de la juventud. Traigo aquí el ejemplo del caso de un consejero delegado, el consejero delegado de un importante grupo financiero americano, que al cabo de un tiempo de tomar posesión del cargo, le dijo a un periodista, que le preguntó, pues claro, es que las preguntas que hacen los periodistas, bueno, y la experiencia, y qué puede decir de su experiencia dirigiendo este grupo financiero, los retos del sector, contestó, mire, toda mi vida he trabajado en el sector financiero, desarrollando actividades que requerían un conocimiento profundo y complejo de las más avanzadas técnicas financieras. Cuando me convertí en consejero delegado pensé, qué bien, por fin voy a poder poner en práctica todo lo que he aprendido del mundo de las finanzas. Pronto me di cuenta, le dijo a la periodista, de que dedicaba la casi totalidad de mi tiempo en dirigir personas. Y esto era muchísimo más difícil que todos los modelos matemático-financieros que yo era capaz de explicar de memoria. Voy a la última parte de mi intervención, que es una agenda para la excelencia en la calidad relacional organizativa. Si aceptamos 4 ideas básicas, la primera de ellas
es que a las organizaciones del siglo XXI se les mide ya no solo por sus resultados económicos, sino por su impacto social, por la manera como se relacionan con su entorno, cuáles son sus políticas medioambientales y cuáles son sus resultados en términos de políticas de personas. Es cierto que aquí hay muchas fuerzas que han confluido para que esto se diera así y, entre otros, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se han venido a convertir en inspiradores y en algún momento incluso en normas, que no son normas, de obligado cumplimiento para las empresas, los ODS. ¿Con qué ODS te comprometes? No te comprometas con los 16, elige 3 o 4, elige 2. Y por tanto, todo esto ha hecho que al final las organizaciones del siglo XXI, como decía, se les mide ya no solo por sus resultados económicos. También hay presiones de otro tipo, pero me voy a centrar ahí. La segunda idea básica es que una organización es un sistema social formado por un grupo de personas que se relacionan entre sí para lograr determinados objetivos. La tercera es que, según los resultados de un estudio longitudinal de la Universidad de Harvard, la calidad de vida de una persona, y lo ha mencionado Jaume en su introducción, viene determinada por la calidad de sus relaciones, por encima de otras dimensiones como el dinero o el éxito profesional. Por tanto, en sus puestos de trabajo, que es donde pasan la mayor parte de su vida, las personas buscarán una calidad relacional importante, porque la calidad de las relaciones que tenemos las personas con otras personas es lo que, en definitiva, hace que nos sintamos realizados, que nos sintamos plenos, que lleguemos a una sensación más parecida a la felicidad. La cuarta, decía 4 ideas básicas, es que las personas dan lo mejor de sí mismos, no solo en términos productivos, cuando se sienten cuidados y perciben que el clima de la organización en la que están es de una gran calidad. Y qué difícil resulta medir el clima de una empresa, de una organización, a pesar de los bien intencionados intentos de las encuestas de clima. Las encuestas de clima intentan medir esto, el clima de la organización, pero qué difícil es llegar a saber que lo que sale de aquellas encuestas, de las estadísticas, de los gráficos, de las tartas y todo aquello, realmente está describiendo el clima de la organización. Es algo mucho más etéreo. Pues bien, si aceptamos estas ideas, concluiremos sin miedo a equivocarnos que los responsables de los departamentos de personas deberán poner en el centro de sus estrategias la gestión de la calidad relacional, y la cúpula directiva debería ocuparse de que las personas, cada una de ellas, no se sientan como una pieza más, una pieza pequeña del engranaje total, sino que su trabajo tiene un sentido y que contribuyen de una manera única, tú diferente de aquel, porque eres diferente y contribuyes de una manera única a la consecución del famoso propósito de la organización o del próximo nombre que se le quiera dar al concepto de propósito. La pregunta está entonces en saber cómo se consigue esta calidad relacional, porque esto está muy bien, pero dices, bueno, ¿y cómo se hace, no? Y como he dicho al principio, no voy a dar aquí una serie de recetas. Primero hay que hacer esto, segundo hay que hacer lo otro, etcétera, ¿no? Sino voy a proponer grandes líneas. La teoría de la ética del cuidado en las organizaciones es relativamente reciente, aunque, como hemos visto, las últimas escuelas de liderazgo introducen maneras de dirigir que en el fondo se pueden etiquetar como liderar cuidando. Y esto me recuerda al bourgeois gentilhomme de Molière, ¿no?, cuando decía, me he pasado toda la vida hablando en prosa sin saberlo. Pues es muy posible que muchas personas digan, pues me he pasado toda la vida dirigiendo, cuidando, sin saberlo, ¿no? Sin saber que estaba siguiendo la ética del cuidado en las organizaciones. Domènec Mellé publicó, había dicho que antes era la última autor que iba a citar, y realmente es este, publicó en 2014, hace 7 años, y desde que se publican en los journals académicos hasta que llegan un poco a difundirse, sabemos que pasan bastante tiempo, porque los journals requieren un lenguaje que es difícil, llega difícilmente luego a las empresas. Pues publicó en Journal of Business Ethics, que por cierto es una publicación académica muy importante, que ha sabido anticiparse siempre a las grandes tendencias relacionadas con la ética y la responsabilidad social
en las empresas. Es una publicación de referencia. El artículo de Melé se titulaba Human Quality Treatment. En él propone 5 niveles de calidad relacional en las organizaciones. 2 son de no calidad, 1 de calidad neutra y 2 son de calidad. Entonces yo me he permitido, los voy a leer, y me he permitido a los de no calidad ponerles un nivel negativo y a los otros positivo. El nivel -2, al que Melé le llama el maltrato, que implica un abuso de poder y una situación de injusticia flagrante, que podría tener que ver con lo que he dicho antes de algunas organizaciones, las maquilas centroamericanas, salvadoreñas, hondureñas, etc. El nivel -1, indiferencia, se da cuando no hay preocupación por las personas, que son consideradas como simples recursos humanos, tecnológicos, económicos y máquinas. El nivel 0, que es el neutro, la justicia, que es el nivel medio de calidad, respetar a las personas y sus derechos. Hago lo que tengo que hacer, hago lo que me pide la norma. Luego llevamos a los positivos. El nivel +1, el cuidado. Él le llama el cuidado a este nivel +1. Soy yo la que le he puesto lo del +1 porque si no, no quedaba demasiado claro en el momento de explicarlo. El cuidado, que implica una preocupación por los intereses legítimos de las personas y el apoyo necesario para que se resuelvan los problemas. Y el nivel +2, al que califica de desarrollo y que es el nivel más alto, según él, y que ahora describiré muy brevemente. Me voy a entretener en estos 2 últimos, los de la calidad positiva. Las organizaciones que están en el nivel de calidad relacional, denominado el cuidado en general, los 2 positivos, los que están en el nivel +1, el cuidado, muestran una preocupación permanente para mejorar las condiciones de trabajo. Toleran los errores, que por otro lado es un principio básico para crear una cultura de innovación interna, tolerar los errores. Facilitan la conciliación y mantienen una actitud conciliadora. Es decir, si una empresa se plantea, a ver, yo me preocupo por mejorar las condiciones de trabajo de todos mis empleados, tolero los errores, facilito la conciliación, mantengo una actitud conciliadora, estoy en el nivel, el cuidado. Pero puedo dar un salto más e ir al nivel más alto de calidad, que se da cuando hay una voluntad clara y explícita de favorecer el desarrollo humano. Una estima mutua y recíproca en los colaboradores. Cuando se favorece la integridad y el comportamiento virtuoso dentro de la organización. Cuando se actúa con espíritu de servicio y cooperación. Cuando se fomenta la iniciativa, la creatividad, la participación, el sentido de responsabilidad y compromiso. Así como cuando se conocen los talentos de cada persona y se trabaja para tratar de maximizarlos. Es decir, y ahora voy a hacer otra referencia a mi casa madre, estas 2 últimas clases de organizaciones, sobre todo la segunda, aplican lo que aprendí de los jesuitas en mi paso por ESADE. Un día le pregunté a un jesuita, ellos viven en comunidades, dije, ¿y cuál es tu papel? Y tienen su organización. Dice, yo soy el responsable de la cura personalis de mi comunidad, del cuidado de las personas. ¿Y qué es la cura personalis? San Ignacio la definía como el cuidado integral de la persona a través del acompañamiento que se realiza desde el amor y el servicio para que el otro crezca, respetando sus particulares circunstancias y con aprecio a sus capacidades y necesidades. Esto es la cura personalis. Y yo pensé, pues bueno, tiene bastante que ver con estos niveles de calidad. Bien, estoy acabando, me quedan 3 minutos, creo que estoy cumpliendo el timing. Y quisiera decir ahora que, la verdad, no quisiera pecar de ingenua ni de soñadora, pero considero que las organizaciones deberían inspirar sus políticas de personas en conseguir altos niveles de calidad en las relaciones humanas e incorporar en sus declaraciones de valores estos conceptos
como guía para el comportamiento de sus directivos. De esto nos tendríamos que preocupar en las escuelas de negocio. Tenemos una gran responsabilidad de ocuparnos de esto en las escuelas de negocio. ¿Por qué? Porque formamos futuros directivos y los hemos de formar y los hemos de educar para que sean conscientes de que los empleados no son simples recursos humanos. Y trabajarlo en el aula e intentar entrar profundamente desde la psicología, desde la estrategia, desde la sociología, desde la filosofía. No son que sean conscientes de que los empleados no son simples recursos humanos, sino personas a las que cuidar en los términos que hemos descrito, sin caer en paternalismos ni en políticas de pseudo cuidados. También sé por experiencia lo difícil que es a veces conjugar estos ideales con la realidad, a veces hostil, y yo me he encontrado muchas veces en estos momentos tremendamente conflictivos, conjugar estos ideales con la realidad hostil de unas condiciones de contexto que llevan a tener que tomar decisiones que parecen contradecirse con lo que hemos llamado el cuidado de las personas en las organizaciones. Pero, en definitiva, a un buen líder se le reconoce cuando es capaz de moverse en situación de frontera y cuando mantiene una coherencia entre sus principios, sus actos y la manera como hace las cosas. Pues bien, no quiero acabar mi intervención sobre esta palabra cuidar en las organizaciones, que realmente llega un momento que te aparece como un verbo absolutamente fundamental al que hay que incorporar. Y quisiera otra vez agradecer al Club de Roma por haberme invitado a participar en este ciclo. La verdad es que me ha permitido reflexionar y estructurar un poco el concepto del cuidado de las personas en organizaciones. Sobre todo, me ha abierto nuevos campos en los que seguir pensando y en los que seguir trabajando, y vuestras preguntas al principio me han ayudado muchísimo y he tomado buena nota de ellas. Muchísimas gracias a todo el mundo y ahora creo que pasamos al coloquio. Pues muchas gracias, de verdad, por esta presentación tan sugerente, donde has abierto campos de reflexión múltiples. Yo, para empezar, solo te quiero formular un par de preguntas muy breves para también dar pie al público tan nutrido que tenemos hoy aquí, afortunadamente, y además en formato presencial. El cuidado de los intangibles en las organizaciones. Misión, visión y valores. Bien, ¿cómo cuidamos de los valores? Me parece algo básico y además sé que te interesa particularmente, a otras personas también de aquí de la sala, ¿no? La mayoría de organizaciones, mercantiles o no, cuando se presentan públicamente, se presentan con un propósito, antes visión y misión, y algunos valores corporativos, 4, 3, 2, a veces 1. San Juan de Dios 1, que además es carisma, hospitalidad, ¿vale? Bueno, la pregunta es cómo cuidamos de esos valores para que no sean entelequias abstractas, figuras estéticas que están en una página web, pero que no se traducen en prácticas afines a estos valores que definen a esa organización y le dan una singularidad en el mundo, ¿no? Esto es una cuestión que me gustaría que abordaras, ¿no? Y la segunda tiene que ver con una expresión que se utiliza muchísimo ahora, que es la expresión disrupción tecnológica exponencial, ¿no? Que puede generar un nuevo usismo, ¿no? Es decir, los usitas veían que la máquina de vapor les desplazaba. Por lo tanto, querían quemarla para no perder el empleo. Bien. Ahora ya no es la máquina de vapor, ahora es máquinas dotadas de inteligencia artificial, mucho más rápidas, eficaces, 24/7, todos los días del año. Y esto está generando un desplazamiento de personas, no ya de recursos humanos, de muchas organizaciones y a un ritmo digamos, muy acelerado, ¿no?
hasta tal punto que se puede dar organizaciones sin personas. Sobre todo si el imperativo es máximo beneficio, mínimo coste. Si sigue siendo este el imperativo, es fácil que se produzca. Bueno, frente a eso, ¿qué hacemos? Porque si eso es verdad, significa que esas tareas más mecánicas y repetitivas serán fácilmente reemplazadas. Pero las tareas más creativas y más ingeniosas siempre serán muy minoritarias y el grueso de la población tiene derecho a trabajar, es un derecho fundamental. Está en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, ¿no? Por lo tanto, o de la persona. ¿Cómo podemos compaginar esa disrupción con ese derecho universal a aportar mi talento en una organización y con aquello ganarme la vida y poder alimentar a mi familia, ¿no? Empiezo por la primera. Sí, claro, sí La puedes. segunda Sí. es muy complicada. Empiezo por la primera, el cuidado de los intangibles, cómo cuidamos los valores. A ver, yo diría, es cierto, yo cuando veo valores de alguna empresa o de alguna escuela de negocios, porque yo entre mis múltiples actividades me dedico a participar en las acreditaciones de escuelas de negocios y a veces ves los valores de escuelas de negocios, 12 valores, dices. Esto no tiene ningún sentido. Qué bonito cuando hay 1, 2, 3, 4 valores. ¿Cómo se hace para cuidarlos? Yo diría más allá de las reuniones con el personal y de organizar actividades, que también. Viviéndolos, sobre todo, los directivos, el máximo responsable de la organización, ha de vivir estos valores. Y ha de aplicar lo de la ejemplaridad. Es decir, si la organización, si la empresa, porque claro, estamos hablando de empresas, pero también pasa lo mismo en fundaciones, pasa lo mismo en ONGs, ¿no? Si tiene una declaración de valores y el propio presidente, el propio consejero delegado, el propio director general, los propios miembros del comité ejecutivo, del comité de dirección, no viven bajo aquellos valores, no es que no se los crean, es que no actúan de una manera coherente con aquellos valores, difícilmente aquellos valores serán simplemente una declaración que quedará bonita en la web de la empresa y cuando se hace una presentación pública. Y en este sentido, yo creo que es muy importante incorporar, cuando se está haciendo una selección o cuando se está haciendo una búsqueda de una persona para que entre en la organización, especialmente una persona que va a tener un cargo directivo, yo creo que es muy importante en esta entrevista de selección, más allá de ver si sabe ejercer como líder y más allá de saber otras muchas cosas, es de qué manera, hasta qué punto sus valores, sus propios valores, están en consonancia con aquellos valores. Esta es la primera premisa. Y la segunda, y esta segunda sale también de mi propia experiencia, preguntándonos siempre que tomamos una decisión si entra en contradicción con los valores de la empresa. Cuando yo era directora general, con mi comité ejecutivo, siempre había un par de personas, lo recuerdo muy bien, que decían esto: oye, pero nosotros dedicamos tiempo en nuestro comité ejecutivo a ver hasta qué punto tenemos en cuenta los valores de ESADE. Claro, son esas enseñanzas que te da el ejercicio del liderazgo, ¿no? Es decir, estas dos cuestiones. La cúpula directiva los ha de vivir, no es que los ha de poner en práctica, es que ha de ser su ADN. Y en segundo lugar, el preguntarnos, el ver que realmente inspiran nuestras decisiones. El segundo punto es mucho más complejo, entre otras cosas porque yo no soy experta en esto y a mí me da mucho miedo hablar de cosas de las que no sé. Pero yo diría que hablando del tema de la disrupción tecnológica, hay un gran problema que tiene que ver con la inteligencia artificial y cómo en la inteligencia artificial, a fin de cuentas, quien hace las programaciones y todos los algoritmos son personas. Y hasta qué punto incorporan unos determinados valores, sea cuales sea, y se ponen de acuerdo en que
lo que le dicen a la máquina, simplificando, lo que le dicen a aquel algoritmo, ha de tener en cuenta unos valores universales de respeto, de cuidado, etcétera, ¿no? Esto es una de las cuestiones que yo te diría para contestarte a tu pregunta sin ir más allá, porque yo creo que realmente estamos en un momento en que se necesita una gran reflexión por parte de economistas, por parte de tecnólogos que lo están haciendo, ¿no? Cómo hablar de este humanismo tecnológico, cómo meter conceptos de humanismo en todos los temas de tecnología. ¿Qué pasa con las personas que se quedan fuera? ¿Qué pasa con estas organizaciones en las que todo lo hacen las máquinas? Pero bueno, al final las máquinas las programan las personas. Y si no, recordemos la famosa, maravillosa película 2001, Una odisea en el espacio. Gracias. Abrimos el turno. Quien quiera preguntar, está en tiempo de pregunta breve y precisa a nuestra ponente. Endavant. Todos a la vez no, pero poco a poco. Jaume, por favor. Y allí también tenemos una, si es tan amable, que os acercaran el micro. De tu exposición podría sintetizarse diciendo que hay dos tipos de organizaciones, aquellas que cuidan a las personas y aquellas que no lo hacen, dicho de manera muy simplista, muy sintética. Hipotéticamente, las primeras producen mejores resultados que las segundas, no es lo que se desprende de tu ingenua presentación. Las organizaciones que cuidan, además de armonía, respeto, valores, etcétera, además funcionan mejor. Esto que intuitivamente parece cierto, hay evidencia empírica, hay estudios de empresas americanas o de escuelas de negocios, ¿cuál es el resultado comparado entre organizaciones cuidantes o cuidadosas y organizaciones más tradicionales y más indiferentes? Gracias, Jaume. Yo añadiría, cuando tú has dicho, hay empresas que cuidan y empresas que no cuidan. Es cierto, pero también hay empresas que están intentando cuidar, que están en la transición y no saben demasiado cómo hacerlo. Porque todo esto es muy bonito, todo lo que he dicho, pero dices, bueno, cuando nos ponemos a hacerlo, ¿cómo lo hacemos? A ver, hay investigaciones que demuestran que realmente las políticas, las empresas con políticas inclusivas, por ejemplo, ¿no? Son las investigaciones que más conozco. Políticas inclusivas en el sentido más amplio. Políticas que tienen, empresas que tienen realmente la capacidad de ser inclusivas con personas diversas, con personas diferentes, que fomentan la diversidad, que fomentan la igualdad de oportunidades, etc. Ahí sí que hay evidencia empírica de que estas organizaciones producen mejores resultados económicos. Y la razón no es solamente una razón causa-efecto, como nada lo es en la vida de relaciones causa-efecto, ¿no? Hay un conjunto de factores en todo esto. La razón es que son organizaciones que consiguen atraer mejor talento. Al atraer mejor talento, la gente trabaja mejor. Es decir, son personas que rinden más, dan lo mejor de sí mismos y aquello hace que al final producen mejores resultados. Esto es como cuando decimos la diversidad lleva a una mayor innovación en las empresas y a una mayor rentabilidad. Bueno, ¿de qué manera? Bueno, pues con todas estas otras variables que van influyendo. Pero yo sí que diría que hay evidencias empíricas que las organizaciones people-oriented, o sea, las que están orientadas hacia las personas y no solamente hacia el beneficio,
a largo plazo, no en el corto plazo. En el corto plazo, quizás, y esto lo sabemos, y de los trabajos de Milgrom y Roberts se deriva esto, sí, sí. Llevo a esto, ¿no? De decir, en el corto plazo producen muchos mejores resultados, pero en el medio largo plazo no. Y por tanto, las empresas que se orientan a políticas de recursos humanos donde se cuida a las personas, donde se ponen todos aquellos mecanismos que he descrito, está demostrado que al final, a medio plazo, producen mejores resultados económicos de una manera sostenible. Porque además, no olvidemos que es cierto que hay empresas que todo esto no les interesa para nada y que lo que quieren es beneficio y beneficio y beneficio. Pero cada vez más los compradores, los consumidores, están mirando cómo son estas empresas. Y hemos visto verdaderos boicots a empresas que no cuidaban estos aspectos. Por ejemplo, el caso de Nike, la empresa de las bambas y de los productos deportivos. Hubo hace años un boicot que se hizo contra esta empresa porque estaban empleando personas en países de Asia sin tener en cuenta en absoluto los más mínimos derechos de las personas. Es decir, nos hemos vuelto una sociedad en la que el comprador empieza a exigir que la leche que toma sea sostenible con el medio ambiente, que el coche que compra esté fabricado por una empresa que tiene en cuenta estas cuestiones, que incorpora a personas discapacitadas, que incorpora a personas inmigrantes en su organización. Por tanto, por eso yo decía, a veces yo estos días estaba un poco pesimista, ¿no? Porque empiezas a leer noticias y dices, Dios mío, ¿hacia dónde vamos, ¿no? Pero yo a veces digo, bueno, soy optimista porque pienso que es esto, ¿no? Que la propia sociedad nos está llevando a esto. Entonces llega un momento que el consumidor dice, yo este producto no lo quiero porque es un producto sucio. Es un producto sucio en el sentido de que no se respetan los derechos de las personas, ni se respeta el medio ambiente, ni nada por el estilo. Por tanto, voy a comprar este otro. Cuidado, que entonces a partir de aquí es cuando salen yo qué sé, anuncios o declaraciones de empresas que te dicen que están cumpliendo todas estas cosas y luego no están ciertas. Pero cada vez más la empresa está sujeta al juicio de la sociedad. No solamente de la Comisión del Mercado Nacional de Valores, no solamente de los accionistas, no solamente de su entorno más cercano. Cada vez está más sujeta a lo que opina la sociedad. Y una empresa que no cuide a sus empleados, en poco tiempo va a tener serias dificultades para atraer talento. Y no olvidemos que el talento se va. Además, lo pueden atraer. Y conocemos casos en ESADE de alumnos egresados nuestros. Nosotros intentamos, porque tenemos la raíz jesuita, y estamos en la Universidad Ramon Llull, que tiene unos principios de humanismo muy arraigado en cada uno de sus centros, ¿no? Nosotros intentamos montar nuestros programas, nuestros grados, nuestros másteres, nuestros MBAs, a pesar de los rankings y a pesar de toda esta parafernalia, intentamos meter en nuestros currículums toda esta conciencia del cuidado. Entonces, del cuidado y de los valores. Y nos hemos encontrado más de una vez con alumnos que nos han venido y nos han dicho, no, yo estaba en tal sitio y muy bien, me ganaba muy bien la vida. Y la verdad, hubiera podido seguir ganándome muy bien la vida y hubiera llegado arriba de todo y en 5 años me hubiera podido comprar un piso y todo esto. Pero claro, yo sentía una gran contradicción entre lo que me habíais explicado vosotros y la realidad que yo veía allá. En definitiva, he dejado la empresa. Y esto no te lo contaba uno, no te lo contaba dos, te lo cuentan unos cuantos. Y al mismo tiempo los hay que no. Pero quiero decir que es una tendencia y esto es lo que en momentos de pesimismo pienso, bueno, pero al final... Había una pregunta aquí, no sé si antes, però bueno, fes-la breu i després el... Sí, es que me enrollo demasiado contestando. Hola. Sí, endavant. Gracias. No, en castellano, ¿no? La profesora
Imagínese si ahora un anuncio de un yogur solamente te explican cómo se ha hecho el envase, lo poco que falta que tengas que utilizar un perfume, solo que te lo van a decir en francés, no en español. La publicidad de Navidad. Quería hablar de dos cosas. La palabra, no sé si en francès. Jo no gaire, un poco... Ara? Sí. Sí. Bé, hi ha una paraula aquí que fa mesos que em dura, que és la paraula cuidado, cura, que de alguna manera algunos pensábamos que era un tema sanitario. Quien cuida, quien tiene atención. Y gracias al profesor hemos sabido que no, que el cuidado y la cura es mucho más importante, pero es una palabra y su significado para nosotros. Yo quería preguntarle, usted ha dicho dos cosas que me han interesado especialmente, siempre de la palabra. Una, el departamento de las personas en lugar del departamento de recursos humanos. ¿Conoce cuántas empresas en España, en Cataluña, están utilizando esta expresión en lugar de recursos humanos? Pocas. Vale. Y dos, que me parece también importante, es, usted ha hablado de... No, prou, no? Paro. Sí, que es que hi ha un altre i un altre aquí. Gràcies. Pocas empresas. Pero esto irá creciendo. Ara li porten el micro i després el major Trapero. Aquí davant. Muchas gracias y la felicito porque ha hecho una reflexión muy buena. Y cuando usted estaba hablando, yo estaba pensando en el cambio generacional. ¿En lo el ha comentado, cambio generacional, con unas inquietudes distintas, ahora usted lo ha comentado, y el cambio social, ¿no? Unas inquietudes más allá de unas condiciones laborales, más allá de proteger, de prevenir, de cuidar. Y creo que nos está interpelando. Pido disculpas a todos ustedes porque mi experiencia es desde el ámbito de un hospital público, de los hospitales públicos, y por tanto desconozco la experiencia que tienen ustedes en otros ámbitos. Pero sí tengo que decirles que detectamos mucho este cambio. Hay una inquietud importante en todos los profesionales, más allá de unas buenas condiciones laborales. Y entonces usted al principio ha dicho que no iba a dar recetas, pero también sí que las ha dado, porque ha hablado de una cosa que para mí es clave, la coherencia. La coherencia de un equipo directivo que se tiene que trabajar en una transición, porque es muy difícil lo que están ustedes diciendo. Yo podría poner miles de ejemplos en el ámbito sanitario, que quizá cuidamos a los pacientes y no a los profesionales, o no tenemos un entorno saludable cuando estamos en una organización de salud. En todo esto, por esto le estoy diciendo, y creo en lo que usted ha dicho, el entorno, este entorno que hemos de ir tejiendo, porque es una visión que nos interpela. Y el entorno tiene que ser coherente. No encontramos valores, encontramos en una organización el DNA que ha dicho usted, el espíritu. Yo esta mañana he estado en el Hospital del Mar porque tenía visita con una de las doctoras a la que tengo que visitar de vez en cuando, y me parece un hospital público maravilloso, como son muchos hospitales públicos de nuestro entorno, gracias a los grandes profesionales que sois. Y ha citado algo muy interesante, y que allí hay muchas empresas que están fallando y no lo están cuidando. El cambio generacional. ¿Qué hacen las empresas para cuidar a sus mayores? Este va a ser uno... Yo estoy con el tema liderazgo y mujer y diversidad de género, para igualdad de género y tal. Y me estoy metiendo cada vez más en el tema de la edad. Es decir, las empresas tienen que cuidar a sus mayores. No puede ser que a los 58 años los prejubilen. No puede ser que no se queden con todo lo que aquellas personas han aprendido. En fin, me podría extender muchísimo, pero exacto, Jaume, es que me lo he apuntado con mayúsculas, es decir, el cambio generacional. Gracias. Major Trapero.
I quasi anirem tancant. Endavant, endavant. La ponencia. Bueno, la pregunta es, ¿qué opinión tiene respecto de, claro, lo que se plantea aquí, que es un cambio en la dirección de las empresas o de las corporaciones? ¿Qué opinión tiene respecto de si las mismas personas que han estado dirigiendo con cosas, ya no digo diferentes, sino que van en contra totalmente de esto, si esas personas pueden ser los que también sigan llevando las empresas actuando con una manera de hacer que tiene mucho que ver con valores. Y yo pienso que los valores, es decir, cuesta aún un poco de aprenderlos, se es o no se es. Es decir, que no hace falta que una cosa sea tendencia para actuar de esa manera y probablemente el que actúa de otra, y ahí me gustaría que me diese su opinión al respecto. En cuanto a directivos, bueno, yo pienso que en maneras de hacer han ido muy en contra de esto, cuando no han explotado, como ahora se hace ese giro, para que no se convierta en algo que a veces también ocurre, que es que nos hacemos un anuncio con los títulos, pero luego no se actúa en coherencia. Un poco la opinión que tiene al respecto. Es cierto, con valores se nace, no se aprenden. Sí que es verdad que las personas, yo cuando pienso cómo era yo a los 18 años y cómo soy ahora, he incorporado muchos valores. Yo tenía unos cuantos valores que aprendí de mis padres, que aprendí del colegio, pero he incorporado nuevos valores. Pero en cualquier caso son valores que uno incorpora porque se asientan bien en nuestro interior. En nuestro interior aquel valor se asienta bien y en cambio otro no. Yo aquí diría, realmente sin valores, ¿cómo se va a dirigir una organización? El liderar sin valores es imposible desde el momento que creas la empresa. El emprendedor en el momento de crear la empresa tiene que tener claro el tema de los valores. Pero yo ahí rompería una lanza en favor de personas que en un momento dado de su vida profesional han actuado de una manera contraria a estos valores. Y si son capaces de haber aprendido de aquello, de hacer una reflexión y de decir, yo de la manera como dirigí aquella empresa lo hice mal. Y lo he vivido y lo he pasado mal, como una especie de decir, Dios mío, me avergüenzo de cómo lo he hecho y por tanto voy a intentar hacerlo de otra manera, lo cual implica que ya tiene unos valores en sí. Esto los filósofos podéis ser mucho, y los psicólogos y psicoanalistas pueden ser mucho más capaces de decirlo. Hay que darles una oportunidad, porque claro, también el entorno en el que dirigían en aquel momento o un montón de circunstancias les hacía actuar de una manera diferente. Yo siempre me gusta decir, confiemos en la bondad del ser humano, porque produce cosas muy buenas y puede producir cosas muy buenas, pero realmente con los valores se nace y sobre todo con ganas de comportarse con valores se nace, no se aprende en los libros. Pues gracias, doctora Vieto. Tenemos que terminar, son las 8 menos un minuto. Hay preguntas pendientes, lo sé, lo cual es un buen síntoma, significa que ha generado un debate denso, ¿no? Pueden acercarse a la ponente si tan amablemente hay alguna pregunta que no pueden contener, ¿no? Aprovéchenla. Gracias y hasta la próxima. Adiós a todos, molt bona nit.